Cristo inició el reino de Dios en el mundo al derrotar a Satanás. El mismo Cristo decía que no se puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no la amarra. Y en la cruz Cristo lo amarró. Aleluya. Y la predicación del evangelio es saquear su casa. Aleluya. Al nosotros estar predicando el evangelio, estamos saqueando su casa. ¿Qué cosa es su casa? Su reino. Aleluya. Su reino, su imperio de la muerte, su imperio del mal, su imperio de espíritus malignos, espíritus tergiversados, espíritus invertidos, como un homosexual. Es un hombre, pero es un contrahombre. Es un hombre que está en contra de su propio género. Es un hombre que está en contra de los rasgos de su propio género. Es un hombre que se proyecta en forma invertida de lo que él debe ser. Y el espíritu maligno, sean ángeles o sean hombres, son espíritus que no se proyectan como espíritus. Son espíritus que tienen un antagonismo con el verdadero espíritu y se manifiestan en contradicción con los verdaderos espíritus y se mantienen en antagonismo con el verdadero sentido y esencia del espíritu que proviene de Dios. Son espíritus invertidos. Y entonces y de todo el mundo se encuentran esos espíritus, siempre se va a producir lo mismo. Ahora encontramos que cuando Adán cosechó el plan de Dios, el primer eslabón de su familia en la tierra, y al Adán era Satanás. Satanás fue el que logró que Adán fuera el primer eslabón de su reino, de su reino de la muerte en el mundo. Y en esa historia en la cual el hombre se ha desarrollado del reino de la muerte en el mundo, la única manera de evitar que los hombres se acaban uno con otro era establecer un poder capaz de controlar y frenar las tendencias mutuamente destructivas de los hombres. Y así surge el Estado. Estado surge porque los hombres son amenazas los unos para los otros. El Estado surge porque los hombres son daños los unos para los otros. Y cuando tú me dañas a mí, yo te daño a ti. Y cuando yo me doy cuenta que tú me has dañado a mí, yo no me quedo con los brazos cruzados y yo voy a buscar la manera de vengarme, de tomar represalia, de ver cómo yo puedo hacerme de medios más poderosos que tú para poder prevalecer sobre él. Y eso es la historia del mundo. Yo te daño a ti, tú me dañas a mí, yo te hago, tú me hagas más, y yo te hago más, y tú me hagas más, y así. Entonces, la esperanza del Mesías es una esperanza que el pueblo de Israel recibió en medio de un mundo espiritualmente muerto, mutuamente destructivo, y donde el potencial del mal para destruir a la humanidad es contenido por medio de poderes estatales que ejercen un efecto de control, un efecto de frenar aquella fuerza que pugna por destruir a la humanidad. Por eso que dice la Biblia que las autoridades son instituidas por Dios, no porque las autoridades traen un remedio al problema, sino porque
entre tanto que llega el que trae el remedio, son necesarios para contener la fuerza del mal. Y encontramos que entonces los reinos de este mundo son órganos de poder permitidos por Dios para regular y contener las implicaciones autodestructivas y mutuamente destructivas que la muerte espiritual y el pecado implanta en la vida humana y en la historia humana. Pero dentro del pueblo de Israel, miren que el mundo pagano mira hacia atrás, anhelando regresar en medio de sus furias al Edén y al paraíso perdido. Israel miraba al Mesías que venía para restaurar al hombre al Edén, donde él puede volver a echar a andar el plan de Dios. Israel mira hacia el futuro desarrollo del plan que fue tronchado en el Edén, el desarrollo de que aquella familia de Dios que fue tronchado en el Edén, a través del Mesías, se vuelve a echar a andar de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, durante muchos siglos, el pueblo de Israel entendió perfectamente bien que el Mesías venía a restaurar al hombre a lo que él perdió en Edén. Y sabía que aquel Mesías no podía restaurar a hijo de Dios, porque usted sabe que no puede haber familia de Dios sin hijo de Dios. Y cuando la muerte espiritual hace que el hombre cesa como hijo de Dios, entonces el hombre al cesar como hijo de Dios por la muerte espiritual ya no puede llegar a constituir la familia de Dios. Para que la familia de Dios llegue a constituirse hay que producir hijos de Dios. Y por eso es que el Salvador tenía que ser el propio Dios. El Salvador y el Mesías tenía que ser el propio Dios. El Redentor tenía que ser el propio Dios. Porque un ángel, un arcángel, un querubín, un hombre grande, un profeta, no puede producir hijos de Dios. El único que podía producir hijos de Dios en la tierra tenía que ser el propio Dios. Y por eso es que el Redentor, el Mesías, tenía que ser Dios hecho hombre. Aleluya. Entonces Dios se hizo hombre y a través de ese Dios hombre empieza la empresa que fue tronchada en el Edén, pero ahora se echa a andar en Jesucristo, la producción de hijos de Dios. Y por eso es que la Biblia dice, a no ser que naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, porque nacer de nuevo como hijo es la base fundamental para que se pueda desarrollar el reino de Dios, que es la familia de Dios. Una familia se desarrolla produciendo hijos, y la familia de Dios se desarrolla produciendo hijos de Dios. La familia de Dios no se desarrolla con un caballo blanco cabalgando con una espada en la mano. La familia de Dios se desarrolla con un Salvador muerto en la cruz que lava los corazones, que pone su espíritu en los corazones lavados, y ese espíritu engendrando a los hombres como hijos de Dios. Y entonces el pueblo de Israel entendía muy bien el carácter evangélico de la obra del Mesías, hasta cuando perdieron su independencia nacional, su soberanía nacional, y llegaron a estar sujetos a poder extranjero. Empiezan entonces a fundir la idea de que el reino de Dios, el Mesías, viene a defenderles de sus enemigos, derrotar a los enemigos y hacer de la capital judía la capital del imperio de turno del mundo. Y entonces en Israel había dos esperanzas: la esperanza rabínico profético, que conservaba la primera versión de lo que el Mesías iba a ser, y la esperanza rabínica que fue confeccionado en el periodo intertestamentario, en el exilio,
cuando asimilaron la esperanza dorada de los gentiles y lo fundieron con la esperanza del Mesías y empezaron entonces a hablar de un milenio, de bendiciones materiales. La única cosa que ellos lo judaizaron, seccionaron, segmentaron la historia en 7 periodos de 1000 años, y como en la vida judaica cada séptimo día es un día sábado, cada séptimo año es un año sábado, entonces ahora el séptimo milenio es un 1000 años sábado, y en ese 1000 años sábado la tierra va a ser renovada, y el paraíso del Edén va a ser extendido a través de toda la tierra, y todo va a ser una maravilla. Entonces así los rabinos llegaron a enfrentar el ideal mesiánica con sus propias aspiraciones políticas, sus propios intereses terrenales. Ahora, cuando Jesucristo nació, el pueblo está empapado ¿de cuál de esos ideales? ¿De cuál de esos ideales el pueblo está empapado? De la visión rabínica del Mesías y su obra. Y cuando Jesucristo empieza su ministerio, multitudes le empiezan a seguir, porque dicen: ahora es nuestro caudillo, nos vamos a organizar y vamos a detenerle al imperio romano y vamos a liberarnos. Y en aquellos tiempos seguros que existían los teólogos de la liberación, y vamos a arrepentirnos y vamos a liberarnos y vamos a establecer el reino de Dios en el mundo. Pero cuando vieron que Jesucristo no empezó a desarrollar ninguna actividad encaminada a estos objetivos, empezaron a decir: bueno, ¿y por fin qué? Juan le manda el Seneca: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y Cristo dice: analiza mis obras y analiza lo que dijeron los profetas, y ve y dile a Juan la cosa que estoy haciendo, para que él se dé cuenta que concuerda con lo que dijeron los profetas. Y entonces encontramos que empieza a formarse una controversia en torno al Señor Jesucristo. Hemos creído que Él es el Mesías, pero no lo vemos ocupado en las tareas que tiene que ocupar el Mesías. Y sin embargo, Él está hablando de salvación, y está hablando de redención, está hablando de cruz, está hablando de amor, está hablando de ser hijos de Dios, está hablando de las cosas espirituales. Entonces, vemos que en los propios seguidores de Cristo existía esta doble opinión. Algunos están siguiendo a Cristo para llegar a captar qué es lo que Él quiere hacer. Otros estaban muy perplejos porque no ven en Él las expectativas que habían estado esperando. Entonces, ustedes saben que en medio de una controversia, un testigo es muy importante. En un tribunal donde hay distintas personas, alguien acusando y otro defendiendo, el testigo se levanta para poner los hechos y entonces esclarecer el asunto. Y en medio de la controversia que se formó en torno a él, el Señor Jesucristo dice: de cierto, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. En versículo 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque el primero que dio testimonio de quién era Jesús, ¿quién era? Juan. Pero Juan dice: bueno, Juan me dio testimonio de que yo era el Mesías, pero yo tengo menor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplir,
las mismas obras que yo hago dan testimonio. Él dice, bueno, es verdad que el reino de Dios que yo vengo a establecer es la familia de Dios. Y el que tiene que establecerse tiene que ser un Dios con figura humana. Y ustedes no quieren creer que yo soy un Dios encarnado, que yo soy el Mesías, que es un Dios encarnado para reengendrar al hombre como hijo de Dios y así constituir en la tierra la familia de Dios. Ustedes no quieren creer, pero Juan les dijo que yo era ese Mesías, pero mis obras también lo demuestran, porque miren a ver si un hombre puede hacer las cosas que yo estoy haciendo. Entonces dice en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces les dice, el versículo 38, que ellos no tenían esta palabra del Padre en sus corazones. En distintas ocasiones el Padre había hablado desde el cielo, diciendo, este es mi hijo, seguidle a él, escúchale a él. Pero ellos no habían dejado que esa palabra entrara en sus corazones. Entonces dice en el versículo 39, en vez de identificarse con él por lo que él era y abrirse para recibir la obra que él vino a realizar, que es lavar sus corazones, derramar en sus corazones, lavar su espíritu, engendrarles como hijos de Dios y de esa manera constituir la familia de Dios en el mundo como lo hay en el cielo. Por eso es que se llama el reino de los cielos. El reino de Dios es el reino de los cielos. El reino de la tierra son estados, pero el reino del cielo es familia. Y él no vino a traer los reinos de este mundo, él vino a traer el reino de los cielos, que es una familia. Entonces, él dice, ustedes no quieren venir a mí para que yo lavo sus corazones, para que yo ponga mi espíritu en ustedes, para que yo les engendro como hijos de vuestro Padre y así iniciar el reino. Bueno, parece que alguien sabe que estamos hablando de... Bueno, la defensa es permitido, ¿verdad? Yo te voy a demostrar que yo estoy vivo. Ok. Gracias, hermano. Entonces, ahora fíjense, los judíos, el pueblo pagano no tenía la palabra de Dios, pero el pueblo judío tenía la palabra de Dios. Pero ahora el pueblo judío tiene algo más que la palabra. El pueblo judío tenía aquel de la cual hablaba la palabra. Los gentiles no tenían la palabra, los judíos tenían la palabra, pero la palabra hablaba de aquel que venía. Entonces ahora, después que Jesucristo llega, los judíos tienen algo más que la palabra, tienen aquel de la cual hablaba la palabra. Pero dice Cristo ahora aquí, en el versículo 39, escudrinar las escrituras, y él no está diciendo que lo escudrinen, esa es una ironía, porque lo más que hacían ellos era escudriñar las escrituras. Se pasaban la vida, entonces, como decir, siguen escudriñando. Siguen escudriñando. ¿Por
porque a vosotros os parece, no están diciendo que es así, siguen escudriñando porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no sabéis que aquel de la cual ellas hablan está aquí. Aleluya. Entonces, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el versículo 40, ¿y qué? Y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Y alguien puede ser hijo sin recibir la vida del Padre? No puede. Entonces, se podrá ser creyente en Dios, se podrá ser religioso, se podrá ser miembro de la iglesia, se podrá ser teólogo, se podrá ser eclesiástico, se podrá ser secretario, tesorero y 20 cosas en la reunión de la iglesia sin recibir la vida del Padre. Pero una sola cosa que no se puede ser es ser hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que recibir la vida. Y dice, ustedes antes de yo venir tenían la palabra que hablaba de mí. Ahora ustedes tienen a mí del quien hablaba la palabra. Y ustedes siguen escudriñando y no quieren venir a mí para que yo os doy la vida. Ustedes quieren tener el conocimiento de la palabra, pero no quieren llegar a tener la vida del Padre, que es la única base para llegar a ser hijo. Esto es la primera lucha en la era cristiana. Los que quieren quedarse con la palabra y no quieren seguir buscando a Cristo para alcanzar la vida. Y ahora tenemos que lo que quieren, que se quedan con la palabra, se quedan con la teología, se quedan con la alabanza, se quedan con el culto, se quedan con la adoración, se quedan con la organización, se quedan con 20 cosas, pero no quieren venir al personaje de quien hablaba la palabra para que él les dé la vida, y es la única cosa que puede constituir la familia de Dios, la vida. Jesucristo decía, yo he venido para que tengáis vida. La razón por la cual las iglesias están como están es que tenemos teólogos, tenemos adoradores, tenemos alabanzas, tenemos estructuras, tenemos organización, tenemos departamento, tenemos Biblia, tenemos finanzas, tenemos departamento, tenemos líderes y tenemos cargos, pero falta en la iglesia los que tienen la vida de Dios. Por eso es que en medio de la iglesia suceden las mismas cosas que están pasando en el mundo. Las riñas, los antagonismos, las soberbias humanas, la arrogancia, la soquetería, la contumacia, el antagonismo, el enfrentamiento, las intrigas, los conflictos, los que están haciendo número 8, la traición, la usurpación, la mutua destrucción y la autodestrucción, la muerte. Porque los espíritus invertidos que se hacen pasar por cristianos son incapaces del proceder que conduce a una iglesia llena de vida. Entonces la gente, en medio de esa mortandad, en medio de ese progreso regresivo operándose en la iglesia, en medio de ese proceso de desintegración, en medio de ese proceso de corrupción, en medio del proceso de fetidez, porque cada escándalo, cada traición, cada desorden, cada confusión, cada controversia es una peste
lo tiene que dar los espíritus que no son espíritus, los espíritus enajenados de su esencia verdadera, los espíritus enajenados de la imagen y la semejanza del verdadero espíritu divino. Es espíritus que son contra espíritus, espíritus que se oponen al espíritu de Dios y que se proyectan en contra de todo lo que genera el espíritu de Dios. Y encontramos que dice: no queréis venir a mí. Este movimiento que hay en el mundo de hoy, llenar la iglesia como quiere que sea. Ponemos una banda musical y ponemos el tambor a tamborear y ponemos un milagrero orando milagros y que venga la gente, que se llene en eso. No saben que esto es un programa satánico para llenar la iglesia de espíritus invertidos. No saben que esto es el proyecto de Dios para llenar el templo, el santuario de Dios, de almas enajenados espiritualmente, de muertos en el alma, que son materia prima para el anticristo, fabricado por la iglesia. Hermanos, si usted quiere hacer no un club religioso, no una asociación cristiana, cuídese de que el que llega a la iglesia para ser miembro de la iglesia, que haya nacido, que haya recibido la vida del Padre. Porque la única manera en que la iglesia va a ser la familia del Padre es que cada cual que llega tenga la vida del Padre. Ese no es un problema de masa, es un problema de los escogidos. Y el método de escoger es el método de la regeneración. Y encontramos, no trata de llenar su iglesia de gente, trátalo de llenar de hijos de Dios. Y aunque sean 2 o 3, pero que sean hijos. Ahora dice el Señor: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es el panorama que tenemos. Muchos vienen para tocar, para cantar, para aprender. El Espíritu Santo estaba dormido hasta hace 8 años. El Espíritu empezó a producir ministerios que a granel. En todos esos años, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo también está produciendo ministerios a granel. Pero observa que toda esa visión ya anda a granel. Nada más que aparezca el dólar y aparecen gente con visiones y con llamados. Si no hay dólar, no hay ni visión, ni llamado, ni nada. Bueno, hermanos, no queréis venir a mí, queréis venir al dólar.